Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy una vez más Jesús llega con su palabra a confrontar nuestras acciones e intenciones del corazón. Pero en lugar de sentirnos desanimados o reprobados, la invitación de nuestro amado Jesús hoy es a que encontremos nuestra plenitud en Él y a que aprendamos a confiar en la guía del Espíritu Santo. Primero, declarar por Jesús o negarlo ante los hombres. Segundo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y tercero, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Primero, declarar por Jesús o negarlo ante los hombres. ¿Has negado a Jesús? Tal vez la respuesta inmediata para muchos de los que están escuchando esta reflexión sea que no, pero negar a Jesús no significa necesariamente decir con palabras "no lo conozco", como hizo Pedro aquella noche antes de la crucifixión. También negamos a Jesús cuando nos dejamos llevar por el miedo o la vergüenza y ocultamos nuestra fe, especialmente en situaciones donde sabemos que puede ser impopular o incómodo. Negamos a Jesús cuando cedemos ante la presión social de una cultura que cada vez más se aleja de los valores del Evangelio. Negamos a Jesús cuando nos apartamos de su camino, cuando practicamos rituales o participamos en cultos de otras religiones o corrientes filosóficas que niegan su divinidad como Hijo de Dios, cuando por encajar ante un grupo de personas nos dejamos arrastrar por movimientos o ideologías contrarias a su palabra, cuando ponemos por encima nuestra relación con Dios a otros ídolos sobre los cuales centramos nuestra vida. Negamos a Jesús cuando confiamos tanto en nosotros y en nuestras capacidades que no reconocemos nuestra necesidad de Él. Negamos a Jesús cuando en los momentos de prueba y dificultad perdemos la fe y desconfiamos de su divina voluntad. Nicolás era un hombre de fe. En su casa oraba todos los días y agradecía a Dios por su bondad y las bendiciones recibidas. Sin embargo, en su trabajo las cosas eran diferentes. Trabajaba en una empresa donde el ambiente era un poco pesado y sus compañeros de oficina a menudo se sumergían en conversaciones superficiales y morbosas. Aunque a Nicolás no le gustaban esas charlas, sentía que si no participaba quedaría fuera del grupo, lo cual los llevaba en muchas ocasiones a realizar comentarios y chistes subidos de tono. En su mente la idea de ser aceptado y pertenecer al equipo de trabajo era fundamental. Cuando salía a almorzar con sus compañeros solía sentirse incómodo, pues en su casa la oración antes de comer era un acto automático, un momento de conexión con Dios y de gratitud por su provisión. Pero en esos restaurantes, rodeado de sus colegas, nunca se atrevía a inclinar la cabeza y dar gracias. En vez de eso, tomaba los cubiertos rápidamente, comenzando a comer como si no hubiera algo en su corazón que lo invitara a agradecer. Siempre tenía una pequeña sensación de remordimiento, pero lo acallaba con la excusa de que no era el lugar ni el momento. No se trataba de aparentar una fe que no tenemos, pero tampoco debemos sentir temor o vergüenza de expresar nuestra fe ante los demás. Nos dice Jesús hoy en el Evangelio: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Segundo,
la blasfemia contra el Espíritu Santo. Continúa Jesús diciendo: todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a reconocer cuando hacemos algo mal, nos guía para arrepentirnos y nos muestra que Jesús es nuestro Salvador. Blasfemar contra el Espíritu Santo significa rechazar de forma consciente y a propósito esa ayuda de Dios, es decir, es oponerse voluntariamente a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, bloqueando así el camino hacia el arrepentimiento y el perdón. Recordemos que la misericordia de Dios es infinita y por ello el único pecado que no es perdonado es aquel del que conscientemente no nos arrepentimos y no confesamos, siendo justamente allí cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo. Pero ¿de qué otra manera hacemos oposición al Espíritu Santo? Miremos lo que dice la Sagrada Escritura. En Gálatas 5, 16 al 17 leemos: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Y en 1 Corintios 6, del 18 al 20 leemos: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como lo leemos en estos y otros versículos, los pecados de la carne, aquellos que pecan contra el cuerpo, están en fuerte oposición al espíritu. Nicolás, buscando la validación de sus compañeros, poco a poco se fue dejando influenciar hasta terminar aprobando comportamientos que él antes no tenía. Fue así como las fotos y videos eróticos que sus compañeros compartían recurrentemente en el grupo de WhatsApp lo fueron llevando a sumergirse en el destructivo vicio de la pornografía. Con el paso de los días y semanas, Nicolás comenzó a sentir el peso de su culpa. Su vida espiritual, que antes había sido central para él, empezó a desmoronarse. Cada vez que se encontraba solo, la tentación era más fuerte, y aunque intentaba resistirse, siempre terminaba sucumbiendo. Se encontraba en una lucha interna constante. Por un lado quería salir de esa situación, sabía que estaba mal y sentía el vacío que eso dejaba en su relación con Dios. Por otro lado, se sentía atrapado, incapaz de dejar ese ciclo destructivo que lo había atrapado casi sin darse cuenta. Tercero, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Nicolás, cansado de la lucha interna que lo consumía y del dolor que su adicción le estaba causando a él y a su familia, tomó la decisión de acudir al sacramento de la reconciliación. Le explicó al sacerdote cómo había terminado cayendo en el vicio de la pornografía. Habló de su lucha diaria, de cómo había intentado dejarlo, pero una y otra vez fallaba. Le contó el dolor que sentía al ver cómo esto afectaba su relación con Dios y con su familia. El sacerdote lo escuchó pacientemente, sin juzgarlo, y cuando Nicolás terminó, le habló con ternura sobre el inmenso amor de Dios. Y le dijo: el Espíritu Santo te ha guiado a este momento. Es Él quien te ha mostrado la verdad. Te ha hecho sentir el dolor del pecado y te ha dado la valentía para confesarlo. No te sientas indigno, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar a quien se arrepiente con sinceridad. El sacerdote le recordó las palabras de Jesús en Mateo 18:9. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo, explicándole que debía eliminar de su vida cualquier cosa que lo llevara a caer en la tentación. Y le dijo: Dios quiere que seas libre, pero debes tomar decisiones firmes para cortar de raíz aquello que te hace caer. Nicolás asintió, sintiendo como poco a poco la carga en su corazón comenzaba a aliviarse,
El sacerdote también le recomendó orar de manera constante, pidiendo la fortaleza y la guía del Espíritu Santo para vencer esa adicción. El Espíritu Santo es tu aliado, Nicolás. Él está contigo en esta lucha y te guiará en cada paso. Cada vez que sientas que no puedes más, ora y pide su ayuda. Al llegar a casa, Nicolás sentía una paz que hacía tiempo no experimentaba. Recordó el consejo del sacerdote sobre cortar de raíz las fuentes de tentación y sin dudarlo salió del grupo de WhatsApp donde sus compañeros de trabajo solían compartir contenido inapropiado. Por primera vez en mucho tiempo, puso por encima su relación con Dios y la paz de su corazón que la aprobación de los demás. Al día siguiente, al preguntarle en la oficina el motivo de su retiro del grupo, Nicolás pidió en su mente la ayuda del Espíritu Santo y con valentía y serenidad les comentó: no estoy aquí para juzgar a nadie ni para decirles qué hacer. Simplemente me di cuenta que todos buscamos algo que nos llene, que nos haga sentir completos y en paz. Yo en mi caso he encontrado esa paz y plenitud y solo la puedo hallar en mi relación con Dios. Y últimamente había estado sintiendo que me estaba alejando de eso, lo que me afectaba tanto en casa como en mi propio bienestar. A veces no nos damos cuenta, pero con lo que alimentamos nuestras mentes y corazones influye mucho en cómo nos sentimos y en cómo vivimos. Yo solo quiero volver a lo que me hace bien, estar en paz conmigo mismo, con mi familia y con Dios. Les aseguro que esa paz, cuando la encuentras, es mucho más profunda y duradera que cualquier otra cosa que pueda parecer divertida por un momento. Solo les diré que si alguna vez sienten que les falta algo, no tengan miedo de buscar en lugares donde tal vez no lo habían considerado antes. Esa paz de la que hablo está disponible para todos si la buscamos con sinceridad. Las palabras de Nicolás fueron bien recibidas entre sus compañeros, quienes lo miraban con una mezcla de comprensión y respeto. No hubo más preguntas, pero en el aire se sentía una semilla de algo más profundo, algo que tal vez ellos también empezarían a cuestionarse. Termina Jesús diciendo hoy en el Evangelio: cuando los conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Oración. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, fuente de sabiduría y bendición en nuestra vida y en nuestra familia. Te pedimos perdón por todas las veces que te hemos negado ante los hombres, por importarnos más los respetos humanos que darte a ti el reconocimiento que te mereces en todas y cada una de nuestras áreas. Permítanos, Señor, vivir en comunión con el Espíritu Santo, dándonos la fuerza, pero ante todo el amor por ti, para apartarnos de todo aquello que contamina nuestra alma y nuestra relación contigo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Amén.